Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos tu guía para el aprendizaje que tendremos en esta lección y te pedimos que tú dispongas nuestras mentes para poder estar atentas a conocer más tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Esta, como menciono, es nuestra escuela bíblica dominical y estamos trabajando con el material La Biblia libro por libro y en la parte del Génesis, que es este primer tomo. Estamos ya en la unidad 6, hablando de José, dice de necesitado a proveedor. Y el pasaje la lección que inicia esta unidad es desde el estudio 21 que se titulaba José es vendido y llevado a Egipto. Y su versículo clave se encuentra en Génesis 37:14. Esto es de esta manera dice: E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Este es ya el estudio 22, que sería el segundo de esta unidad, que se titula José prospera en la adversidad. Lo que me trae a memoria que necesitamos iniciar nuestro himno para la apertura de nuestra clase, que está titulado Dime la historia de Cristo. Estamos estudiando la Biblia y la Biblia nos habla precisamente de Cristo, por lo que vamos a cantar. Este sería nuestro himno en el Nuevo Himnario Popular 244, Dime la historia de Cristo. Y vamos a preparar las diapositivas, que dice así. No. Dice así: Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cómo cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodiosa es su son. Dime del tiempo que años solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras,
bonita melodía, tiene una letra especial porque nos cuenta en sí todo el plan de vida de nuestro Señor Jesús. Y gloria a Dios por la alabanza a su nombre. Estamos entonces entrando a este estudio número 22, Jesús prospera en la adversidad. Y estamos en esta sección, el texto que vamos a trabajar para esta lección es el capítulo 39 y el capítulo 40. Ya saben que veo todo el contexto también, no nada más el texto que nos pide la lección. El versículo clave está en Génesis 39:2, que dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y la verdad central de este estudio nos dice que la manera como estuvo Dios con José y le dio prosperidad en medio de la adversidad ilustra la importancia de depender de Dios en cualquier situación. Y para meta de enseñanza-aprendizaje necesitas como alumno demostrar que conoces las experiencias adversas de José y cómo Dios lo prosperó, y demostrar tu actitud de la importancia de depender de Dios en cualquier situación, nuestra actitud también. El bosquejo para este estudio lo tomé del comentario de Jameson Fawcett Brown y tiene solo 4 puntos, que el primero de ellos se titula José en la casa de Potifar y el segundo dice Dios, 2 prisioneros de estado. El tercero dice el sueño del copero y el cuarto dice el sueño del panadero. Y en esos son en los que vamos a estar trabajando. El primero es José en la casa de Potifar y es todo el capítulo 39, esto es del 1 al 23. Y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa.
Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La primera parte que vemos en este relato es pues que José es llevado a Egipto después de la compra que hicieron de la venta que le hicieron sus hermanos, y esta es una de las imágenes que hoy en día todavía existe de Egipto. Son construcciones muy antiguas y esta sería la parte del Nilo, y encontré, bueno, una ilustración. La parte que podemos tomar de referencia para conectar el relato de la semana pasada con la lección pasada, Albert Barnes nos está llevando la cuenta del tiempo de los años para ir más o menos entrelazando cada evento, y nos dice que según nuestros cálculos, dice él, Fares y Zara nacieron cuando Judá tenía 28 años y por lo tanto José tenía 24, recordando que tienen 4 años de diferencia. Dice, aquí entonces retrocedemos 7 años para reanudar la historia de José. Recordamos que él fue vendido a los 17 años. Si estamos viendo la historia de Judá, él tendría 28, con respecto a José, él tendría 24, por lo que nos está retrocediendo para 7 años. 7 años para conectar este tiempo con el de José. Y bueno, seguimos adelante. Dice que él es vendido a Potifar. Recordar quién es Potifar, él es un egipcio. Pero bueno, algo que no habíamos visto es que en definiciones hebreas y griegas encontré que significa Potifar, significa perteneciente al sol. Pero nuestro libro de texto está definido como devoto al sol. Como que él es devoto, entregado a su devoción hacia él. Pero perteneciente significa que entrega su vida a él, no nada más su devoción, ¿verdad? Perteneciente al sol. En este comentario de Jameson, Fawcett y Brown, encontré que este nombre, Potifar, significa alguien devoto al sol, la deidad local de On o Heliópolis, que son las ciudades principales. Circunstancia que fija el lugar de su residencia en el delta, el distrito de Egipto que limita con Canaán. Entonces, con Jameson, Fawcett y Brown, estamos observando la localidad un poco más específica, On o Heliópolis, tan muy difíciles de pronunciar, Heliópolis. Y bueno, él es un devoto ahí, nos está mencionando. Y también lo que podemos ver es que la ubicación del delta. Me llamó la atención porque estas son imágenes que se pueden encontrar desde un punto de vista satelital. Es una vista real de cómo se ve la Tierra en esa zona. Y encuentro, bueno, que aquí hay diferentes ubicaciones de territorio en Egipto, y la parte que nos está situando este relato es que debe ser en este punto exactamente que hace como frontera con Canaán, en este punto de acá. Encontré otra imagen que es esta de aquí, que es una forma más acercada de cómo se vería un delta. Y esta característica de delta también me llamó la atención porque no me es familiar en mi contexto entender este término o esta condición. Y pues algo que encontré con esta imagen es que
Un delta, dice por acá abajo, un delta es un accidente geográfico formado de la desembocadura de un río por los sedimentos fluviales que ahí se depositan. Entiendo por sedimentos fluviales que serían en este caso las arenas, por la fluidez que lleva el río, las arenas. Entonces todo esto que vemos por aquí serían estancamientos de arena que hacen esta forma de un delta, que entonces hacen esa, dice como accidente geográfico. Pero es una belleza ver cómo está suficientemente vegetado por la humedad, todo lo que hay allí. Y esa es precisamente cada vez que vemos esa, además de que tiene la forma de un delta, no, pero no estoy segura de que si hebreo o griego, solo sé que es una delta como una Y inversa para tener esa forma. Bueno, vamos adelante porque bueno, este dato solo lo recordé, pero no me puse previamente a confirmar. El hecho de que él era un oficial capitán de la guardia de Faraón, también recordar que le llaman saris, que viene de una raíz no utilizada que significa castrar, un eunuco, por implicación ayudante de cámara, responsable de ropa y apariencia, que sería como en el caso de los harem, ¿no? Como me estoy acordando de Esther, que tenía a una persona que le ayudaba para cómo debiera arreglarse para los 6 meses que tenía para su tratamiento de belleza. Y dice aquí especialmente de la casa de mujeres en el harem. Dice, por lo tanto, un ministro de Estado, le pueden llamar también chambelán, eunuco o en este caso oficial. Fíjense que de aquí es de donde entra mi inquietud, de que si este sería el término con el que se llama un oficial, es muy probable que sí haya sido alguien eunuco, es decir, que hubiera estado castrado. Y de alguna manera se relaciona con la tendencia de esta mujer de querer tener relaciones con su esclavo, ¿no? Y otra cosa que también dice, en el caso de que le llamaban capitán de la guardia, en este caso de la capitán de la guardia, al parecer hay más otras referencias posibles, que dice propiamente un carnicero, por lo tanto un salvavidas, varios términos, ¿no? Dice porque actúa como verdugo. Entonces aquí la parte que nos trae es verdugo, ¿no? Dice también un cocinero, como suele sacrificar el animal para la comida, como en el caso del verdugo normalmente que vemos con sus capuchas para degollar, aplicar ya la ley a uno que ya está juzgado. Y entonces me hace recordar todo esto. Y por último nos vuelve a insistir en cocinero y guardia. Entonces, otro de los términos que nos da es que puede definirse como capitán de verdugos en ese sentido. Tengo aquí un diccionario de la Biblia de Smith que nos habla de Potifar de una manera más puntual, o más bien decir específicamente nos habla de Potifar. Dice que es un nombre egipcio también escrito Potífera. Significa pertenecer al sol, que este es otro de los significados que él reafirma, además de Strong, que en este caso son las definiciones hebrea y griega de Strong. Y también nos menciona que Potifar, dice, con quien la historia de José está relacionada, se describe como un oficial del faraón, jefe de los verdugos, un egipcio. Y nos da una fecha, 1728 a.C. Dice, parece haber sido un hombre rico. Esta es otra información que nos está mencionando. Entonces, siendo un oficial, es muy entendible o certero, diríamos, que fuera rico, tuviera riqueza. Tenemos entonces que Jehová estaba con José y era prosperado en lo que hacía. Potifar se dio cuenta de ello. En un comentario de Albert Barnes encontré que el Señor, es decir, Dios, el Dios del pacto, está con José, y luego menciona en la casa. José era un sirviente doméstico, y luego dice que su amo vio. Y dice, la prosperidad que le acompañaba a todas las acciones de José era tan sorprendente que mostraba que el Señor estaba con él. Esto es algo que fue muy palpable, es la parte que nos está enfatizando porque lo pudo ver su amo.
bueno, le asigna tareas y ve cómo prosperan, ¿no? Potifar lo puso entonces en su casa como supervisor. Y la parte de supervisor la encontré, dice visitar, significaba pacat. Visitar por analogía para supervisar, reunir, recobrar, cuidar, etcétera, otorgar nombre para tener o entregar para mantener, ordenar, ir a ver, hacer supervisor y tener la supervisión. Entonces se encargaba de todos estos detalles que implica este concepto, ¿no? De significado, cuidar, entregar, supervisar. Ok. También tenemos este comentario de Jameson, Fawcett y Brown, que dice, estaba en la casa de su amo. Dice, los esclavos que habían sido cautivos de guerra generalmente eran enviados a trabajar en el campo y sometidos a un trato duro bajo el garrote de los capataces. Pero los que eran comprados con dinero eran empleados en tareas domésticas, eran tratados con bondad y disfrutaban de tanta libertad como la misma clase en el Egipto moderno. Entonces estamos hablando de que él podía ir y venir haciendo tareas, no estaba como encadenado o encerrado, entonces él podía entrar y salir de casa sin complicación de libertad. Ahí esa parte nos la refuerza. Entonces vemos que Josué fue bien favorecido por Potifar. Bien favorecido es uno de los conceptos que nos trae ese término de fue recibir gracia. La parte gracia es esta, miren, chen, o dice que viene de chanán, propiamente inclinarse con bondad hacia un inferior. O sea que lo vio inferior, sabiendo lo inferior y se inclina para favorecer. Dice favorecerle, otorgar bondad. Es decir, subjetivamente tener favor clemente, amable, era querido o bien favorecido. Ahí es donde encontré ese término, bien favorecido. Entonces hubo esa inclinación de su amo. Lo que nos menciona, encontré en la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades, dice que le ministraba. Dice, el carácter y las capacidades de José se pusieron a prueba primero con el servicio personal y después con la responsabilidad de la supervisión general. Ese hecho de supervisor, dice, José fue nombrado mayordomo de toda la casa, cargo del cual encontramos mención en los primeros registros egipcios. Esta era una tarea que sí se podía otorgar a un esclavo, siervo, y él fue uno de los que lo llevó a cabo, y lo desempeñó con esta característica de estar como esclavo. Menciona que José era de hermosa figura y bella apariencia, o sea, tenía buenas proporciones en su cuerpo y una apariencia facial hermosa. Y aquí algo que me encontré, bueno, esta apariencia, toar, dice apariencia, la cosa que se ve, ya sea real, de forma, especialmente si es guapo, de belleza. Dice que en corto tiempo hermoso, semblante, hermoso del semblante, porque tiene hermosa apariencia y bello, o sea, apariencia y semblante hermoso, ¿no? Favorecido, porque cuando tenemos apariencia hermosa, Dios nos favoreció. Y se le dice, bromeando quizá a una persona que no tiene estas cualidades, que Dios no lo favoreció. Entonces, bueno, forma, dice, como modelo, no sé, de buena proporción, sobre todo eso, buenas proporciones. La belleza de alguna manera viene en la proporcionalidad. Es lo que dicen los que estudian un poco del modelaje o de las cuestiones de cómo cuidar y embellecer tu rostro. Esta es una de las cosas. Y la otra, hermoso, el Jafet. Jafet es hermoso literalmente o en sentido figurado, bello, excelente, agradable y bueno. De hecho, agradable es que aunque una persona pueda ser bella, probablemente agradable no lo sea. Yo tengo en la lista una de las artistas que sale con esos, dice algo así como que son muy locos, son como
como desquiciados. Hay una protagonista ahí que no me agrada, es muy bella, pero no me hace tan agradable su rostro. La veo y no me hace tan agradable su rostro, pero bueno, y no me pasa con todas, pero en ella es algo muy recurrente cada vez que me toca verla. Encontré este comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry que dice, nótese, 1. La notable belleza, ya sea de hombres o mujeres, a menudo resulta ser una trampa peligrosa tanto para ellos mismos como para los demás, lo que les prohíbe el orgullo y exige una vigilancia constante contra la tentación que la acompaña. El favor es tramposo, engañoso. Esa es la parte que hace responsabilidad. Yo recuerdo que alguna vez en mi vida oré a Dios pidiéndole, hazme bella, hazme hermosa, hazme bella. Y recuerdo que de pronto empezaba a notar miradas de personas y luego empecé a sentir que no me agradaban tantas miradas. Y de pronto es algo que sí me cuesta trabajo poder enfrentar, y yo pido también sabiduría a Dios para esta característica de poder sentir tantas miradas de pronto, en alguna ocasión. Y eso es algo que cuesta trabajo porque al final es cierto, yo también pude ver que hay ocasión de mucha cercanía no adecuada. Entonces entra esa tentación, quizá tanto de un lado como del otro. No digo que yo esté exenta de caer, pero sí me di cuenta de esa posible situación de mal. Y de hecho esa parte he estado orando a Dios que me permita tener esa previsión de lo malo. Previsión, o sea, no estar en el punto de que está ocurriendo, porque yo me encuentro en el punto en que está ocurriendo y no me doy cuenta que está mal o que se está tornando una condición no muy buena. Entonces sí me hace importante tener una oración especial con Dios, decirle, permíteme darme cuenta, prevenir ese mal. Y que de alguna manera esa ha sido la razón por la que no he podido abrir este lugar presencial, porque soy en este caso con esa reserva de que pueda haber hay que prevenir un asunto malo, y eso me hizo ese pensamiento que no lo pude ya sacar de mí, y por lo tanto estoy trabajando igual, no hay problema, estoy trabajando igual, gracias a Dios que está bendiciendo. Hay quienes ya me lo han expresado, están bendiciendo en esta condición de hacer envíos de clases en línea. Es bueno, prevenir el mal, de pronto es algo que hay que estar al pendiente, que no nos vaya a ganar, ¿no? Y adelantamos, dice, la esposa de Potifar no tardó en desearlo, darse cuenta de que es hermoso, pero ya lo aprecias y punto. Pero ahora desearlo, querer tener este tacto con él, y esa intimidad con él. La parte, Matthew Henry nos sigue comentando sobre este asunto, dice, nótese, es el punto 2, dice, tenemos gran necesidad de hacer un pacto con nuestros ojos. Job 31:1, ahora lo vamos a leer, nos da ese ejemplo, dice, no sea que el ojo infecte el corazón. La ama de José tenía un esposo que debería haber estado con ella para cubrir los ojos de todos los demás. También vamos a ver este otro texto que fue con Sara, Génesis 20:16, que precisamente es cuando la reprenden y le dicen que debe ser su marido un velo para sus ojos. Bueno, vamos a ver las citas. Esta cita nos dice de esta manera: hice pacto, Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Entonces él puede ver la belleza, pero mirarla con deseo es la parte que está ahí implicada. Y esta es cuando está Abimelech dándole reclamo a Sara, que se ha prestado para decir soy la hermana y no la esposa de Abraham. Y dijo a Sara, dice el 20:16 de Génesis 20:16, y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano,
Mira que Él te es como un velo para los ojos de todos los hombres que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Esta parte entonces entendemos que ese hecho de tener un esposo debe de ser un velo para decir que no me mire nadie más que mi esposo, ni yo mire a nadie más que a mi esposo. Entonces eso es lo que mencionábamos, la importancia de que una mujer se vista para su esposo, pero no para que lo miren otros, la miren otros hombres, porque ahí está el peligro de jalar la atención y caer en esa tentación. Tenemos entonces que ella le ordena que se acueste con ella. Ella es la ama, él es el Potifar es el amo, ella es la ama, entonces es un esclavo de ella y le ordena que se acueste con ella. Este comentario de Jameson Foseda Brown nos dice que las mujeres egipcias no eran mantenidas de la misma manera aislada que las mujeres en la mayoría de los países orientales ahora. Dice, fueron tratadas de una manera más digna de un pueblo civilizado. De hecho, disfrutaron de mucha libertad tanto en casa como en el exterior. Por lo tanto, la esposa de Potifar tuvo la oportunidad constante de conocer a José. Tenemos entonces que ella tuvo las ocasiones, no era una mujer encerradita, allá relegadita a un rincón, sino que entrar y salir pues hacía fácil que ella pudiera verlo y conocerlo. Algo más nos sigue mencionando igual en este comentario, dice, pero las mujeres de la antigüedad de Egipto tenían una moral muy relajada. Las intrigas y la intemperancia eran vicios muy frecuentes entre ellas, como lo atestiguan claramente los monumentos. Y tenemos a una persona, Wilkinson es quien lo describe. Dice, la esposa de Potifar probablemente no era peor que muchas del mismo rango, y las infames insinuaciones que hizo a José surgieron de su superioridad de posición. Entonces nos refuerza este hecho de que ella estaba arriba como superior y le ordenaba, ¿no? Y le insistían este acto que está pidiendo. Tenemos una camionetita que vende helados, aquí se oye la musiquita. Luego vemos que José se niega y da dos argumentos. Lo que tenemos en estos dos argumentos es, el primero dice, su amo nada le ha restringido, sino solo a ella. Ese sería su primer argumento. Y el segundo dice, no podría pecar contra Dios. Esta es la otra parte que necesitamos también tomar en cuenta. Cuando habla de pecar, usa la palabra chata. De hecho, chata, ya la habíamos visto antes cuando se refería a este mismo acto que viene de una raíz primitiva, propiamente fallar, de ahí figurativa y generalmente pecar. Dice por inferencia a perder, faltar, causar, desviar, condenar, cargar con la culpa, cometer pecado, daño hecho, una pérdida, hacerse ofensor, causar o hacer pecaminosidad y ser un transgresor. Entonces él dice, ¿cómo puedo? En Génesis 26 él encuentra esta parte, dice, cuando Dios le habla a Abimelech, que luego ya vimos lo que le dijo él a Sara, Dios le habla a Abimelech y le dice, y le dijo en el 26 de Génesis, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Entonces este acto de tener a una mujer que no es tu mujer, tu esposa, es un pecado que no solo va con tu cuerpo, con el asunto entre dos personas, sino pecas contra Dios. Entonces es una de las cosas que aquí José lo está especificando, ¿no? Nos está hablando, y él ya en esta historia que se está relatando, esto es una declaración bien explícita que Dios hace con a Abimelech y le detiene de caer en ese pecar contra Dios.
y no se lo permití tocarla. Ese es el hecho de tener esa relación. Dice que cada día José recibía la misma orden, pero él no la escuchaba. Y Albert Barnes nos hace referencia a esto. Dice: José resiste las incitaciones diarias de la esposa de su amo para que se acueste con ella. Dice: no hay nadie mayor que yo en esta casa. Dice: él alega la confianza sin reservas que su amo había depositado en él. Está obligado por la ley del honor, la ley de castidad, cuando menciona este grande mal, y la ley de la piedad, es decir, la devoción a Dios, ese pecado contra Dios. José usa el nombre común de Dios al dirigirse a esta egipcia. No podía emplear argumentos más elevados que los anteriores, haciendo referencia para como especificando el concepto de un Dios que está al pendiente de ellos, hace referencia del nombre que pueda ella entender. Entonces es que mejores argumentos no podía haber expresado, es lo que sí nos deja saber en este comentario. Dice: llegó el momento propicio. En la soledad ella lo agarró para obligarlo a dormir con ella. En la soledad. Esta es otra de las cosas que conviene de prevenirse, ¿no? Que no haya soledad de por medio. Y esto es lo que yo me temía en este lugar, que de pronto estuviera sola y otros varones, que no de ocasión. Hubo una incidencia, déjenme contarles, de hecho no tiene infundado ese pensamiento, porque supe de una misionera que estuvo yendo a un lugar donde estaban dándole estudios bíblicos y de alguna manera trató a drogadictos. Y de alguna forma, quién sabe cómo resultó la historia, pero ella fue abusada y tuvo la bebé y tuvo una hija y pues no se casó. Y hasta la fecha no he sabido de esa persona, pero ella tenía el ministerio de ser misionera y no dejó al bebé, o sea, la tuvo y está sirviendo. A pesar de eso, siguió sirviendo después de esto. Pero entonces más vale prevenir que lamentar. Es algo que no tenemos control de las situaciones, entonces prevenirlas. Entonces, bueno, estamos hablando de este comentario que es a través de la Biblia día a día de F.B. Meyer. Dice: cuando la tentación y la oportunidad se encuentran, nuestra situación es realmente difícil. En estos momentos, solo la gracia de Dios puede detenernos. Cuando la tentación se presenta una y otra vez, nos da oportunidades de crecimiento continuo en fuerza y gracia. Esta es una de las cosas que la tentación tiene su propósito de alguna forma, poder ser resistente, ¿no? Fortalecer. Yo lo quiero imaginar como cuando hacemos ejercicios. De pronto te empieza a quedar adolorida, pero luego ese ejercicio se te hace más fácil y te mueves de una manera más ágil y bueno, vas adquiriendo soportar más peso. Y la gracia es el hecho de poder recibir de Dios ese bien inmerecido, ¿no? Ese favor, bien favorecidos de parte de Dios. Esta sería nuestra condición, pues, de si nos vemos en la tentación, hay que sacarle el provecho que tiene que tener la tentación, de resistirla para salir fuertes, fortalecer. Dice que aún así José venció tal tentación y huyó de ella. Entonces él no se sentó a negociar ya con ella. Y es algo que nos deja saber. Déjenme ver lo que nos dice las notas sobre la Biblia de John Wesley. Dice: cuando ella lo agarró, él dejó su manto en su mano. No se quedó a conversar con la tentación, sino que salió huyendo de ella con el mayor aborrecimiento. Dejó su manto como quien escapa para salvar su vida. Que de hecho es algo que sí queda claro. No tengo todavía la referencia y me viene a la mente que cuando hay una situación de adulterio, constante adulterio,
el cuerpo, o sea, la persona se deteriora, se degenera. Su vida espiritual, su vida moral, todo se degenera en ella. Y es una acción que Dios establece como su propio mal en sí mismo. No porque Él lo ponga, sino que es un mal en sí mismo. Por eso es algo tan complicado el hecho de los divorcios, porque cuando dijeras tú es que Dios lo acepta porque la persona, el otro cónyuge fue infiel, y de alguna manera pues entra a la discusión el hecho de que si es que el marido no la tenía cuidada, o es que si él no le, ella fue la que quería sentirse libre, lo que haya sido. El hecho es que para Dios no ayuda, digo, no acepta el divorcio, él es algo así. Y al parecer cuando está la referencia del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice que cuando se permitió esto, al principio no era así. Entonces, de alguna forma sí es muy bueno tener en cuenta que si uno está no en la sintonía de Dios del concepto de separarse y el adulterio, porque Dios habla de que cuando esa mujer se separa de ese marido y cada uno tiene una relación con otra persona, están en adulterio. Entonces, la parte es que también la degeneración se da porque se da, no por el hecho de que uno quiera justificarla. Entonces ese degenerar de la persona que está en ese ejercicio ocurre. Y estamos hablando de un pecar contra Dios, pero no como si lo quisiera hacer como un acto deliberado, pues aún en esta condición de haber querido justificar el divorcio. Es una condición real. Y esa es la parte que a mí me hace pena. Por eso no estoy muy de acuerdo en el divorcio, ni me relacionaría yo personalmente con una persona en esa condición. Ese es mi punto personal, pero basado en esto que yo les digo, pues, que me queda claro de que es una condición que no puede detenerse ante los ojos y el juicio de Dios. Esa es la parte que importa. ¿Qué dice en 2 Timoteo 2:22? Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiero regresarme para ver que sí leí todo, a lo de que escapar por tu vida, ¿no? Entonces, tenemos una buena base bíblica donde dice que pues hoy en día conviene mejor huir antes que quedarse. Yo tengo esa costumbre de huir haciendo muchas situaciones allá. Dice que la venganza de la mujer fue inevitable al acusarle de burlarse y querer dormir con ella. En esta parte de burlarse, fíjense que encontré que sachak fue una raíz primitiva, reírse abiertamente con alegría o en este caso desprecio, dice por implicación broma. Reír, burlarse, jugar, hacer bromas. Fue la palabra que encontró en Egipto. Dice que en este caso con Isaac se dio cuenta de que él usaba esta acción con Rebeca y que de alguna manera era se traduce como hacer caricias. Entonces, la cercanía de esta acción, entiendo, es la que dio evidencias al el faraón de que Isaac y Rebeca eran más que hermanos, que también dijeron ellos, como lo mismo que imitaron de los padres. Entonces, de hecho, esta es la referencia. En el Génesis 26:8 dice, y sucedió que después, con Abimelech, no fue con Faraón, qué bueno que me lo vuelvo aquí. Dice, y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugueteaba con su esposa Rebeca. Esta traducción la encontré en Spanish Reina Valera Gómez, que entonces es la referencia de esa palabra que les hice mención hace un momento con el diccionario hebreo y griego de Strong. Esta es la forma en la que entonces ellos, me hizo recordar los niños que corretean y se alcanzan para decir ya perdiste, ¿no? Pero me imagino que están abrazados cuando ya se encuentran y no lo suelta para decir ya
perdiste. Esta sería entonces una de las referencias que ella dice que vino él para hacer esto. Y la otra palabra que usa es esta raíz primitiva, dice acostarse para descansar, implica otras cosas, con conexión sexual. Esta es la que hace el énfasis de que lo hacía con ese. Y habla de que sí puede ser un fallecido o cualquier otro propósito. Y la otra forma final que nos da es violar, sin el consentimiento de ella. Entonces esa es la parte. En el comentario de Jameson, Fawcett y Brown dice que entonces llamó a los hombres, por eso dice los de casa, ¿no? Los hombres de su casa. Desilusionada y afrentada, juró venganza y acusó a José, primero ante los sirvientes de la casa y cuando él regresó ante su señor. Mirad, ha traído a un hebreo para burlarse de nosotros. Dice, una calumnia afectada y ciega de su marido por tener en su casa a un hebreo. La mismísima abominación de los egipcios. En esta parte no me acordaba que esta es otra de las tendencias que tienen los egipcios con respecto de los hebreos, que no los toleran. No sé a qué asemejarlo hoy en día. Que por ejemplo simplemente una persona, me tocó tener una experiencia de personas que son de piel muy blanca, rubias, güeras, y teniendo cercanas a quienes son de piel muy morena. Yo no he tenido esa cercanía tan frecuente de personas con esa tez morena porque no lo hay a mi alrededor. Entonces no tengo claro cómo es mi actitud hacia esas personas, sino hasta que las veo estoy de alguna manera aprendiendo mi relación con ese tipo de personas, pero sí pude observar que sí existe esa forma de negar, porque se le impidieron a esa persona de tez morena o de piel morena tener acceso a los materiales que se estaban usando para todos. Y se le esconden los materiales, Y ahí fue donde me pude dar cuenta que es una situación muy arraigada en quienes ya tienen este sentir de rechazo, de abominación, de rechazo hacia quienes tienen otra apariencia, ¿no? Entonces, bueno, es un aprendizaje que yo tengo que ir formando en mi propia vida también, qué está pasando conmigo. Dice que cuando Potifar oye la queja, su ira se enciende contra José. Fíjense que también esta es la otra palabra, me hizo una referencia clara. Encontrar las palabras que se usan nos ayuda a ver cuándo esa misma acción tiene otro lugar. Y es precisamente esta palabra, dice af, que en este caso viene de una que tiene esta otra composición, anaf. Es la ph como f, ¿no? Es que una raíz primitiva dice respirar fuerte, es decir, enfurecerse, enojarse, disgustarse. También dice de la respiración rápida en la pasión. Imagínense cuando suspiran y yo tengo algo que pasa que los perritos de alrededor, cuando estoy haciendo esfuerzo para agacharme o hacer esto, como que ellos sienten que estuviera yo enfurecida porque empiezan a ladrar y son tan sensibles. Y yo me la creí porque si yo reconocía que hay un silbato insonoro para el humano, pero que les da órdenes a ellos, entonces me dio sentido decir es cierto, entonces me están percibiendo como enojo y se asustan. Entonces, bueno, esa respiración dice rápida en la pasión, ira. Esto viene también como grito, sufrimiento. Entonces, fíjense que este enfurecerse lo hace sufrir. Llega al punto que le duele que está sufriendo. Y la otra característica que menciona dice que rápidamente, porque se enciende de una manera rápida. Una cosa también que, mire, esta otra charak, nada más para identificar qué son los dos del diccionario hebreo y griego de Strong. Dice que también es una raíz primitiva porque las dos palabras están incluidas en esa descripción. Estar candente o calentarse, en sentido figurado usualmente arder de ira, celos o celo.
Estar furioso, estar disgustado, enojarse seriamente, inquietar, afligirse, o sea, le duele. Estar derretido en calor, indignarse, encenderse, enfurecerse mucho, estar enojado. Entonces, no solo el enojo, sino la cantidad. Esa es la parte que está implicando aquí. Y tenemos ahora con Matthew Henry este comentario, dice, aquí está. José agraviado por su amo. Él creyó la acusación y también José no se atrevió a defenderse diciendo la verdad, ya que eso perjudicaría demasiado a su señora. O bien su amo no la oiría o no la creería y no hay remedio. Es condenado a prisión perpetua. Creyera o no creyera, el amo, que hay otra posibilidad, creyera o no creyera, el amo no se refrena, no se contiene, lo tiene que llevar y condenar. Y se menciona la prisión perpetua porque en realidad no se sabe qué término iba a tener, ¿verdad? Esa estancia allá. Entonces dice, de manera sorprendente Potifar se conformó con ponerlo en la cárcel. Esta es la parte que sí, porque decíamos que los celos, en este caso, bueno, el enojo pudiera haberlo llevado a matar, como sucedió con Caín, porque tuvo la misma, rápido, la misma acción de Caín, pero no lo mató. Entonces es algo que también nos llama la atención, que no perdió la vida por esta situación del enojo de él. Entonces también entendemos el cuidado de Dios allí. Esa es la parte que sí debemos reconocer. Jameson Fawcett Brown nos dice, el amo de José lo tomó y lo puso en la prisión, la casa redonda, por la forma de su construcción, que por lo general estaba anexa a la vivienda de un oficial como Potifar. Era en parte una mazmorra subterránea. Aunque las paredes de ladrillo se elevaban considerablemente por encima de la superficie del suelo y estaban coronadas por un techo abovedado que tenía la forma de un cuenco invertido. Entonces quiero entender qué es esto, ¿verdad? Algo así. Y desde abajo estaba su origen y podía verse hacia afuera, como una cupulita ahí. Esta era la condición dentro de la misma casa de este oficial, por ser un oficial, en este caso de verdugos, ¿no? Que es la otra referencia que se hace de él. Y Matthew Henry nos hace ahora esta otra referencia, dice, Dios refrenó su ira. Eso es lo que yo también tenía en observación. De lo contrario lo habría matado. Y esa ira, lo que lo aprisionaba, Dios hizo que se volviera en su alabanza para que la providencia dispusiera de tal manera que fuera encerrado entre los prisioneros del rey, los prisioneros del Estado. Es probable que Potifar eligiera esa prisión porque era la peor, porque allí el hierro entró en el alma, pero Dios diseñó allanar el camino para su ensanchamiento. Fue enviado a la prisión del rey para que allí fuera conducido a la persona del rey. Este es Matthew Henry en comentarios sobre toda la Biblia. Esta parte entonces me llama la atención. También me hizo recordar cuando está Labán enfurecido persiguiendo a Jacob y nos hace esa referencia que Dios se alaba con las iras, ¿no? Refrenas y te alabas con las iras, ¿no? Hubo un texto que vimos en esa ocasión, que Dios es el que refrena las iras, la de Esaú con Jacob también, porque tiene a esas dos personas cerca que están en ese enojo, el de Esaú, y también tiene esa misma refrenarle. Entonces Dios tuvo que involucrarse ahí. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Esta parte de la misericordia me hizo importancia mencionarla y darle un poquito de tiempo. La palabra hebrea es chesed, que viene de chasad, dice, es una raíz primitiva, propiamente quizá inclinarse, misericordia. Dice, solo el cuello en cortesía
con un igual. Es una inclinación, es una acción de una inclinación. Dice, es decir, ser amable, mostrarse misericordioso, es decir, amabilidad, que indica el favor, buena acción, ser bondadoso, amoroso y la piedad. Tener una bondad para con él. Y la parte que me llamó la atención, no me quedé así como que hasta ahí satisfecha con el sentido del hebreo. Encontré en este diccionario ilustrado de la Biblia con Editorial Caribe, lo tengo físicamente, dice que encontré que misericordia, dice, es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Nosotros somos esa segunda parte de este concepto, que no, con nuestra condición no merecíamos ningún favor, pero aún así Dios dio, por su misericordia nos dio favor. Pero sí podemos entender que en esta situación de desgracia que José se encontraba, su misericordia era algo que él necesitaba, perfectamente necesitaba en ese momento. Encontré también en este diccionario inglés americano de Webster, que tiene fecha de 1828 como de creación, de escrito en esa fecha, dice misericordia. La misericordia es un atributo distintivo del Ser Supremo. De hecho, había repetición de las mismas cosas que vi en el otro diccionario, pero agregando esta, entonces es un atributo distintivo del Supremo Ser. Dice que viene a ser como piedad también, compasión manifestada hacia una persona en apuros. Entonces, cuando está en una condición bajo en todas las condiciones, ¿no? de opresión, aquí en apuros, tiene necesidad de resolver algo. Entonces la misericordia hace una perfecta presencia necesaria ahí. Dice, lo hizo prosperar también en la cárcel. Esa es la otra parte que también entendemos. Lo hizo prosperar allí. Y tenemos el comentario de Jameson Fawcett Brown que dice, el Señor le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, etc. Dice, es muy probable por la situación de esta prisión que el jefe pudiera haber estado previamente familiarizado con José y haber tenido acceso a conocer su inocencia del crimen que se le imputaba, así como toda la alta integridad de su carácter. Eso puede explicar en parte por qué mostró tanta bondad y confianza hacia su prisionero, pero había una influencia mayor en la acción, pues el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Es parte de lo que es por la cercanía del mismo lugar y que José podía entrar y salir, estaba en contacto con la gente que allí trabajaba, ¿no? Esa es la parte que pudiera de alguna manera acercar esa confianza. Pero también entendemos que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. En el punto número 2 encontramos, ya pasando al capítulo 40, 2 prisioneros de Estado. Y dice lo siguiente, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y le servía, y él le servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Esta es la parte entonces que tenemos. El copero y el panadero cometieron una ofensa contra Faraón.
Esta es la parte que inicia nuestro relato, y Jameson Fawcett de Brown nos dice que el mayordomo dice que no solo es copero, sino también el supervisor de las viñas reales, así como de las bodegas, con probablemente unos cientos de personas bajo su mando. Y en el caso del panadero o cocinero, dice, tenía la supervisión de todo lo relacionado con la provisión y preparación de carnes para la mesa real. Ambos oficiales, especialmente el primero, eran en el antiguo Egipto siempre personas de gran rango e importancia, y debido a la naturaleza confidencial de su empleo, así como a su acceso a la presencia real, generalmente eran los nobles o príncipes de sangre más altos. Este sería entonces algo que nos comparte este comentario, y me hace recordar a Nehemías, que era el copero del rey, ¿recuerdan? Entonces quiere entenderse que él era una persona de gran rango dentro de la presencia, y de hecho tuvo mucho favor el rey con él para lo que le pedía. Entonces entendemos así. Y la parte que nos agrega es que más bien su composición de funciones era más de mayordomo, y en el caso del panadero más de carnes también. Y vamos a ver, más adelante también encontré, o lo leí, no recuerdo si lo alcancé a poner o no, pero lo voy a ver si no se me olvida comentarlo. Dice, Faraón estalla en rabia contra ellos, poniéndolos en la misma cárcel donde José. La parte de estalla con rabia, ¿no? Dice kasaf, es una raíz primitiva, romperse, es decir, en sentido figurado, estallar en rabia. Estar enojado, desagradar, inquietarse, provocar ira, venir a ira. Es el diccionario hebreo y griego de Strong. Diccionarios. En el comentario de Albert Barnes, Notas sobre la Biblia, dice, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, altos funcionarios de la corte de Faraón, caen bajo el desagrado de su soberano. En la casa del capitán de la guardia, parece que el establecimiento de este oficial contenía el torreón en el que José y estos criminales estaban confinados. Esta parte entonces nos refuerza la composición. Dice torreón, una torre alta para vigilancia, dice algunos comentarios que leí. ¿Qué es eso de un torreón? Bueno, es una torre alta que sirve para vigilar sobre todo las ovejas y cosas en el sentido del cuidado de las ovejas en este caso, ¿no? Aunque también habla de otro torreón por otro lado. Esta sería la condición en la que entran aquí, nada más como refuerzo. Potifar mismo se los encargó a José. De hecho, aquí es lo que también me llamó la atención. Dice, el capitán de la guardia se los encargó a José. Esta es la parte que sí hay que tomar en cuenta, que no fue el jefe de la cárcel, sino el capitán. Dice, el capitán de la guardia, este es el comentario de Jameson Fawcett y Brown. El capitán de la guardia se los encargó a José, no el guardián, aunque su disposición era muy favorable, sino el propio Potifar, quien al parecer para ese momento estaba convencido de la perfecta inocencia del joven hebreo, aunque probablemente para evitar la exposición de su familia consideró prudente mantenerlo en confinamiento. Fíjate que de alguna manera tiene un poco de relación con lo que mencionábamos antes, que aunque le hubiera creído o no a su mujer, pues el hecho estaba denunciado y había que proceder a algo, y aquí pudiera haber sido un cambio de pensamiento de parecer hacia José. Es reconocer que siempre tuvo una forma próspera. Es notorio, vamos, el hecho de su iniciativa, ¿no? Ok, estamos avanzando. Dice, cierto día José percibió un cambio en el rostro de cada uno. Está hablando de los prisioneros que le encargaron, ¿ok? Y dice que estos prisioneros, este es Albert Barnes en las notas sobre la Biblia, dice, estos prisioneros sueñan, cada uno según la interpretación de su sueño, cuyas imágenes eran adecuadas para indicar su estado futuro. Estaban tristes, ansiosos por saber el significado de estos impresionantes sueños. Esta es la parte que me pareció útil ponerles,
eran una costumbre para ellos el hecho de soñar, porque tenían una tendencia a manifestar su estado futuro. O sea, el sueño siempre les va a hablar de su futuro, no les habla de otro tipo de mensajes, sino de su propio futuro. De alguna manera me hizo recordar, y todo bueno, aprovecho la oportunidad de esto, que yo tuve alguna vez un sueño de estar en lugares con recubiertas de madera, y es algo que recuerdo haber ir bajando y voltear y mirar alrededor, y recubiertas en unas escaleras en una cosita así muy cerradita, y el techo de madera, esa parte. Entonces, cuando yo llego a estar en la iglesia de McCall, allá en La Habana, Cuba, a un lado del seminario de la iglesia McCall, tienen esas escaleras para subir a la parte del techo. Entonces, cuando yo paso por ahí, y yo reconozco tantas veces haber soñado una bajada de recubierta de maderas ahí, y que me quedé pensando que es como si se hubiera cumplido el ciclo de haber soñado estar en un lugar, y ahí estaba ya en ese lugar. Entonces me llamó la atención eso, y fue sorprendente ver que exactamente es como la copia exacta de cómo era mi sueño. Aunque mi sueño implicaba otras actividades, por lo menos la estancia ahí sí me la estaba recordando. Y eso me emociona pensar que Dios todavía pueda estar haciendo este tipo de sueños. Entonces he pedido que Dios me dé sueños para tener más cosas emocionantes que vivir, ¿no? Esa es la parte que implica mi expresión. Dice que habían soñado algo que nadie podía interpretar, solo el supremo Dios Trino. ¿Se acuerdan qué nombre traduce el supremo Dios Trino? Elohim. Elohim es en plural cuando dice Dios Trino, ¿no? Y Albert Vance nos sigue haciendo comentarios, dice, no son de Dios las interpretaciones. En su historia pasada había aprendido que los sueños mismos vienen de Dios. José lo había aprendido. Dice, y cuando agrega, contádmelos ahora, da a entender que Dios le permitiría interpretar sus sueños. Aquí nuevamente usa el nombre general de Dios, que era común para él con los paganos. Recordamos que Elohim también lo usan los paganos, nada más tener claro eso, que no es un nombre específico de Jehová o particular de los devotos a Dios. Y lo que sí entonces nos ayuda a entender esto. Vamos avanzando. Este siguiente punto dice el sueño del copero. Bueno, como los dos tuvieron sueños, vamos a tocar ahora el sueño del copero. Esto es del capítulo 40, del 9 al 15. Dice de la siguiente manera: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses de misericordia conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Esta sería la referencia primera. Dice que el copero soñó una vid con 3 sarmientos que maduran hasta producir su fruto. Como yo no soy como decía yo, de campo, me llama la atención algunos términos que menciona. Entonces investigando, estos son los sarmientos. Cada ramilletito produce una plantita, ¿no? Un racimo de uva.
Y la vid es la planta en sí, la vid. Entonces cada uno de estos serían en todo caso su sarmiento, uno de estos y un ramelletito de frutos ahí. Y pues aquí más o menos encontré también en internet esta ilustración que nos menciona a él exprimiendo en la copa y listo para dársela. Dice que luego él toma el fruto y lo exprime en la copa de Faraón y se la daba. Esa era parte del sueño que se la daba allí. Esa es la ilustración. Dice, los 3 sarmientos significaron 3 días en que él volvería a servirle a Faraón. En el comentario de Albert Barnes nos dice que la interpretación de ese sueño era muy obvia y natural. Sin embargo, no sin una insinuación divina se podía saber que los 3 sarmientos eran 3 días. Es cierto, podría el hecho de que vuelve a hacerlo, bueno, sí, pero los 3 sarmientos son 3 días. Dice, José le pide al copero que le hable de él a Faraón para que lo saque de allí. Y el comentario de Jameson Fawcett Brown nos dice, hablando como un intérprete inspirado, le dijo al mayordomo, que es el que hemos definido como copero, que dentro de 3 días recuperaría todos los honores y privilegios de su cargo. Mientras hacía ese alegre anuncio, le habló convencido de la influencia del oficial para su propia liberación. Hasta ahora, nada en el registro nos ha llevado a conocer algo que indique los sentimientos de José, pero esta súplica ferviente revela una tristeza y un anhelo impaciente de liberación, que no toda su piedad y fe en Dios pudo disipar. Si se fijan, es cierto, en ningún momento hemos visto y se puso triste y estuvo así, o sea, había toda esa adversidad en él, pero no implicaba tristeza de Y entonces, lo que nos dice que sí, ya en este momento culmina, ¿no? Expresa, es la oportunidad, hay que aprovechar este desahogo rápido. Vamos ahora con el sueño del panadero. En el sueño del panadero va a ser en el capítulo 40, del 16 al 23. Dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en su mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Fíjense que cuando habla de los panaderos, encontré esta ilustración donde viene una persona cargando mucho pan, sobre todo en aquella zona de la región, que es un canastillo grande con muchas bandejas de pan en una bicicleta. Me llamó la atención, igual aquí se las estoy tapando con mi imagen, pero dice que el panadero soñó 3 canastillos blancos sobre su cabeza. Esto de blancos llama la atención. Pero acá, por ejemplo, dice, en el más alto había toda clase de panes de Faraón, y también aquí vemos cómo hay 3 y él va caminando. Esta fue otra ilustración que logré encontrar. Dice, pero los pájaros se comían los panes desde el canastillo de su cabeza. Esta es la otra imagen que logré encontrar. Entonces aquí la parte que Jameson Fawcett Brown nos comparte es que blanco literalmente significa lleno de agujeros, es decir, cestas de mimbre. Dice, las carnes se llevaban a la mesa sobre la cabeza en 3 cestas, una apilada sobre la otra, y en la superior las viandas.
Y al cruzar los patios abiertos desde la cocina hasta los comedores, el traslado de las viandas por un buitre, águila, ibis u otra ave rapaz era un suceso frecuente en los palacios de Egipto, como es un incidente cotidiano todavía en los países cálidos del Oriente. Aquí recuerden que en este comentario que nos hace, nos habla de él como un carnicero también, o sea, alguien carnicero. Entonces dice que los 3 canastillos significaron 3 días en que sería colgado y las aves comerían su carne. Esta parte también encontré una descripción que nos ayuda, Jameson Fawcett y Brown. Dice, el lenguaje de José describe minuciosamente una forma de pena capital que prevalecía en Egipto. Es decir, que el criminal fue decapitado y luego su cuerpo sin cabeza fue colgado en una horca en un árbol junto al camino hasta que fue devorado poco a poco por las aves rapaces. Esta es la parte que no quedaba muy clara porque implicaba cortar cabeza, implicaba colgar, entonces decías, ¿cómo pueden las dos cosas? Entonces esta ya descripción nos dice que realmente implica, y es una de las descripciones que se acostumbraba entonces. Entonces dice que a los 3 días en el banquete del cumpleaños de Faraón se cumplió la interpretación hecha por José. Y el comentario de igual Jameson es el que más nos está compartiendo en esta ocasión. Dice, aconteció que el tercer día, que era el cumpleaños de Faraón, dice, esta era una temporada de fiesta, celebrada en la corte con gran magnificencia y honrada con un indulto gratuito a los prisioneros. En consecuencia, el resultado le sucedió al copero y al panadero como José lo había predicho. Lo que nos hace entonces este relato, ¿no? No nada más era su cumpleaños, sino que era otra costumbre de haber un indulto, o sea, un perdón. ¿Qué significa? Que sí era responsable, pero de alguna manera perdonado. Esa es la parte que nos dice ahí. Por eso es gratuito, o sea, no lo merecía. Dice, pero el copero se olvidó de José. Esta parte sí es algo que nos da tristeza, ¿no? Dice, el jefe de los coperos no recuerda a José. Este es un caso que ocurre con frecuencia en este mundo de abajo, pero hay uno arriba que no lo olvida, lo libera en el momento adecuado. Este es Albert Barnes que nos comenta aquí. Fíjense que la parte que más o menos estaba yo recordando, que los tiempos, ¿no? Dice, pasaron días. Se dice en un comentario que leía era que pudiera ser un año más o menos el que esperaron los coperos allí. Y se dice que es como 2 años lo que está esperando José que él se acordara, pasó para que él se acordara. Tenemos entonces la parte de la tarea. Vamos a la tarea que la tenemos acá. ¿Qué es la tarea? Bueno, ya recordarles que serían en la hoja, en el libro del alumno, sería la parte de responder. Dice, lea su Biblia, es el libro del alumno, lea su Biblia y responda. Dice, escriba una B o una F, según sea verdadero o falso cada afirmación dada. En la primera, en la A, dice, José fue vendido al faraón por los mercaderes. Esta es falsa, ¿no? Porque no fue vendido por los mercaderes. Dice, el copero fue ejecutado 3 días después de que José le interpretó el sueño. El copero no fue ejecutado. Dice, las pertenencias de Potifar fueron bendecidas con la administración de José. Ese sí es verdadero, ¿no? Porque todo se notó ahí en el campo y en la casa. José dijo al copero y al panadero que él podía interpretar los sueños. Dijo, no son de Jehová, no son de Elohim los sueños. Eso sería, ¿no? Punto 2, dice, conteste brevemente, ¿cuál fue la razón por la cual José tuvo éxito en la casa de Potifar? Dice, porque Dios estaba con él. ¿Cómo le pagó el copero a José la interpretación del sueño? Pues lo olvida. ¿Cuál fue la mentira de la esposa de Potifar? Que él había querido dormir con ella. ¿Cómo se evidencia que José temía a Dios? Porque él dice, ¿cómo puedo pecar contra Dios?
¿verdad? Y este tan grande mal. Vámonos bueno, le voy a dar pase a estas porque le puse los textos para poderla tomar como evidencia, pero me voy a ir hasta las aplicaciones. Dice la presencia de Dios con nosotros. Ciertamente Dios estuvo con José, pero también José estuvo con Dios en todo lo que le sucedía. Busquemos la presencia de Dios en nuestra vida hoy en día. Aceptemos su voluntad en todo lo que nos ocurra. Y es ciertamente entonces es que no solo que Dios esté con nosotros, sino nosotros con Dios. De pronto me trae a memoria la conversación que tuve con una hermanita de la iglesia del Cerro, donde hacía mención que el cuidado de Dios estaba constante, de hecho, con su hijo, por la condición en la que se encontraba, y era muy notoria que estaba la presencia de Dios. Y de pronto me hizo mención que no dejáramos de ver la otra parte, que si Dios nos da y nos ofrece, estuviéramos también conscientes de que necesitamos responderle a Dios de alguna manera también con esa devoción y entrega, que no dejemos de responderle a Dios con el favor que nos da, con una convicción, con una conocerle, con un acercarnos, con un mantener nuestra vida en santidad, o sea, responder como Él se agrada y como el plan que tiene de que seamos más a la imagen de su Hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras más nos parecemos a su Hijo, es que Dios está más feliz con nosotros en nuestra relación con Él también, porque es más cercano a nosotros mientras más santidad nos envuelve, porque su santidad no puede estar donde hay pecado. Entonces, si ve que no estamos manteniéndonos en esa condición de pecado, es más propicio con nosotros, más cercano. El punto 2 de aplicaciones dice nuestra prosperidad. Dice la diligencia y la responsabilidad son aportes que nosotros damos a las tareas y trabajos que realizamos. O sea que no nada más digamos, es que Dios lo hace. Bueno, nosotros aportamos nuestras cualidades. Dios nos dio cualidades y habilidades. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ser dedicados en las cosas. Y la parte 3 dice que la fidelidad de Dios en las relaciones sexuales. Dice, considerar el adulterio como un pecado contra Dios cambia la perspectiva del daño causado. Hay que resistir la tentación. ¿Qué dice 1 Corintios 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tener nada más recordar que ese adulterio siempre va a ser contra Dios y el daño es propio, por lo que no tuve la referencia de dónde menciona que es el deterioro de nosotros en esa condición. En la prueba solo la vamos a leer y si hay oportunidad de compartir algo, bueno, lo intentaremos, pero estamos tratando de que sea así más personal. Dice, seleccione y explique brevemente la afirmación que le parece correcta. Primero, José tuvo éxito como administrador porque confiaba en Dios, esa es correcta. Y Dios bendijo a José porque era un buen administrador. De hecho, las dos tienen algo de bueno, ¿no? Afirmaciones. Entonces, ¿cómo las explicas? Bueno, lo que aplicábamos en la parte anterior. Dice, comparte con la clase cómo Dios le prosperó en una situación adversa como la de José, porque dependió completamente en él. Bueno, ya he contado algunas anteriormente. Dice, comprométase a compartir este testimonio de dependencia con una persona conocida que esté pasando una crisis personal, familiar o laboral. Tuve la oportunidad de platicar con una vecina en estos días y me sorprendió saber que es cristiana evangélica, existe una iglesia por la calle de Federalismo, es una de las principales avenidas de acá de nuestra ciudad, y me está felizmente compartiendo su experiencia de espiritual, de fe con Dios, y fue una bonita oportunidad de compartir algunos pensamientos bíblicos y fue experiencia, de hecho, ya poderle pasar estas clases, este video.
Esto sí da gusto poder compartir experiencias de conocimientos, ¿no? Y que tenemos acá, ya para terminar, es para la próxima lección solo es el capítulo 41. Y para terminar vamos a orar, y después de orar vamos a cantar un canto que no aparece en el Nuevo Himnario Popular, fíjense, no aparece ahí en el Nuevo Himnario. Déjenme, les cuento que estoy poniendo un tostador para calentar mi sala porque estoy fría y se me forma mi nariz, y hoy no he estado con esa misma complicación. Entonces es una estrategia que estuve usando y me ha estado resultando. Entonces me agacho para volverle a conectar para que vuelva a calentar panes, pero salta. Pero bueno, es cómico. Vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Padre bendito, porque pudimos estudiar tu palabra respecto a José y como tú lo acompañaste. Gracias te damos, Padre, porque tú estás allí, nos das misericordia sin merecerla. Y te seguimos pidiendo por tu misericordia, Padre. Te pedimos también por esa experiencia de José, de que en las adversidades tú prosperabas. Y te pedimos porque eso sea un eco en nuestro corazón en cada momento de adversidad. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Les mencionaba que este himno no está en el himnario, el Nuevo Himnario Popular, está en el himnario rojo, y lo encontré en Alabanza Cubana, estando allá en una de las clases que tenía yo que impartir en el grupo pequeño, en la parte de Mónaco. Y encontré y este es el que vamos a cantar, porque fíjense cómo se titula. Se los voy a compartir aquí. Se titula Cuando combatido por la adversidad. Le puse aquí arriba que se encuentra en el himnario bautista o en la alabanza cubana. En el bautista en el 236 y en el de alabanza cubana en el 208. Y pues lo vamos a cantarlo, que dice así. Aquí dice: cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las riquezas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones grandes tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Oh, es un bello canto y espero que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.